Ahora, la lectura aquí es la misma. Hay 5 versiones de esta famosísima Gran Comisión. La vamos a discutir en la segunda parte del sermón el día de hoy. Incluso la doctora Blanca también no la veo, están todavía fuera. Estas 5 versiones están aquí en Mateo 28, en Lucas 24, en Juan 20 y en el Evangelio según Marcos en su capítulo 16. No vamos a tomar el tiempo. Y hay una versión, la más quizás extensa versión de esta comisión al principio del libro de los Hechos. Y aunque hay otros que dicen que hay más, ¿no?, versiones de esta comisión. Incluso vamos a comentar esto en la segunda parte de este sermón el día de hoy. En el libro de los Hechos, la versión dice: serás mis testigos, y la fórmula en Jerusalén, toda Judea, Samaria, y brinca de inmediato fuera de los límites de la tierra prometida hasta lo último de la tierra. Y Cristo en uno de los temas más polémicos de la Biblia, en Mateo 24, dijo: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, el cumplimiento de esta comisión, y tan solo entonces vendrá el fin. Ahora en Mateo 28 vamos a discutir una parte de este asunto después de la primera introducción. Llegando Jesús les habló diciendo, Mateo 28, 18, toda potestad. Esta es una palabra técnica que habla de toda autoridad, como vamos a ver, en la forma más amplia posible. Esta autoridad, esta soberanía, le ha sido dada al Hijo de Dios encarnado, al hombre, según Pablo en Filipenses 2, al hombre Cristo Jesús. Cristo en su naturaleza divina ya tenía desde la eternidad esta autoridad, pero como el hombre ascendido al cielo y sentándose a la diestra de su Padre celestial, lo que narra el Apocalipsis 5, recibió Cristo esta autoridad. Y es en el cielo, el cosmos entero, obviamente aquí, hasta los fines, hasta los límites de esta tierra. Por lo tanto, id. Y la versión antigua, a esto vamos a llegar, usa una traducción rarísima. Es la fórmula doctrinad, ¿no? Porque el Evangelio es un tema en donde hay enseñanzas doctrinales específicas, ¿no?, que abarcan el mensaje del Evangelio. Las versiones modernas dicen: predicad el Evangelio a todos aquí los gentiles son todos los pueblos no fuera de Israel, que somos todos nosotros. Aunque yo a lo largo de mi vida he tenido algunos amigos judíos convertidos al cristianismo, pero eso es normalmente fuera de los Estados Unidos o quizás en el Reino Unido. Es algo rarísimo ese fenómeno, pero aquí dice todos los pueblos gentiles, y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guardan. Esta palabra significa que pongan en práctica todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, a esto vamos a llegar, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, seguimos con nuestro tema aquí en la miniserie sobre la persecución, el evangelismo y el martirio. Vamos a predicar un domingo más, un sermón más, y vamos a dejar este asunto. Y el tema que vamos a discutir el día de hoy es en relación con esta gran comisión, ¿no? Ya hemos visto el domingo pasado la necesidad de ver las cosas espirituales, de entender el valor de las almas. Lo que dijo Cristo, a esto vamos a volver próximamente. Hemos de rogar, hemos de orar. Ese es un tema extraordinario, lo vamos a analizar más. Y el factor más importante en todo este asunto de nuestro evangelismo, la valentía, la capacidad de superar el miedo, el temor, ¿no?, las consecuencias que siempre son en una forma continua, ¿no? Hay siempre cierta oposición. Puede ser una tremenda, increíble oposición a la predicación del Evangelio.
la necesidad de creer que lo que vamos a ganar en esto supera todas las posibles pérdidas que pudiéramos sufrir, todo este gran tema. Y ahora vamos a enfocarnos en el sermón del día de hoy, en la primera introducción, en una sencilla definición del Evangelio, ¿no? El evangelismo es la predicación, la comunicación del mensaje del Evangelio a través de cualquier medio. Y muchísimas personas, si les fuéramos a preguntar, aún en un contexto cristiano, ¿cuál es este mensaje? ¿No? ¿Qué es lo que hemos de comunicar a los no creyentes? ¿Qué es lo que les hemos de decir? Y muchísimos creyentes no pueden. Yo me acuerdo que esto lo vamos a buscar, Luke, antes del próximo domingo. Hemos mencionado repetidas veces Charlie Kirk, y él se hizo famoso con esto, imitando a otros. Tenía 4 o 5 frases nada más que usaba para dar el concepto del Evangelio en una forma directa, fuertísima, buenísima. Y cuando le preguntamos muchas veces a algún creyente cuál es el mensaje del Evangelio, no nos pueden contestar. No tienen un concepto definido, no tienen claridad, no nos pueden decir en una forma de síntesis de qué se trata. Y aquí vamos a resumirlo. Aquí ya está en el pizarrón los 4 puntos. Se trata este mensaje del Evangelio. Primero, es un mensaje acerca de Dios. A esto vamos a volver un momento. Segundo, es un mensaje acerca del pecado. Tercero, acerca de la persona y obra salvadora de Cristo Jesús. Y cuarto, acerca de la reacción, la respuesta, como vamos a ver, que Dios demanda, que Dios exige de todos: arrepentimiento y fe. Aquí tenemos en una forma sintética 4 puntos que en una forma resumida son la esencia del Evangelio. Y hay que entender, estamos hablando de verdades importantísimas. El evangelismo en el contexto bíblico es un mensaje. En 1 Corintios 15 hay un bosquejo, no lo vamos a ver el día de hoy, en donde Pablo dice que el evangelio es cristocéntrico, el evangelio es teológico, el evangelio es bíblico, el evangelio es histórico, el evangelio es personal, el evangelio es escatológico, porque siempre en el contexto, ¿no?, del evangelismo estamos obligando a las personas a trasladarse al futuro, al fin de sus vidas, su estancia en este mundo y lo que viene, ¿no?, en el día de juicio. Es un mensaje normalmente anunciado y predicado no simplemente por pastores, evangelistas, misioneros, sino por todos los creyentes, como vamos a ver. Y es un mensaje recibido por medio del arrepentimiento y la fe. Pero lo vuelvo a decir, estamos hablando de un mensaje específico en donde mucha gente nunca lo ha entendido. Si tú escuchas un sermón en donde están hablando de aspectos de la naturaleza, carácter de Dios, o sobre una lista, o los 10 mandamientos que definen el pecado, o aspectos de la persona y obra salvadora de Cristo, y siempre abarcando la necesidad de arrepentirse y creer, en cualquier de estos aspectos del tema, se está comunicando el Evangelio, porque el Evangelio no es una fórmula mágica, no es un método. Muchas personas lo tienen reducido a A, B, C, 1, 2, 3, una fórmula mágica, un método para manipular y producir supuestas conversiones. Son tácticas, ¿no? Muchas veces nosotros entendemos que los arminianos, paso 1, paso 2, ¿no? Haz la oración prefabricada, etcétera, etcétera. No, esto no es el Evangelio, esto no es. Aunque muchas de esas personas bien intencionadas están preocupadas, ¿no?, por las almas, están tratando de lograr su conversión, eso es buenísimo, pero nosotros estamos diciendo que, como vamos a ver, esto no es tan sencillo como lo quieren pintar. Y a esto volveremos el próximo domingo. Ahora, estos 4 puntos son importantísimos. Escuchen aquí en síntesis lo que quieren decir estos 4 puntos, ¿no? Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del verdadero Dios, la meta
del evangelismo y la salvación siempre es la misma, que las personas conozcan al único, al verdadero Dios. Según Cristo en Juan 17, esto es lo que la vida eterna significa, ¿no? Que conozcan al único y verdadero Dios a través de la persona y obra de Cristo. Entonces, estamos hablando no de un Dios desconocido, lo que Pablo anunció a los filósofos griegos en Atenas. Ustedes aquí están adorando a un Dios, un sinnúmero de dioses. Hay un conteo de 200, 300 dioses que tenían ahí en ese lugar, en Atenas. No, dice Pablo, ninguno de estos es el verdadero. Yo les voy a hablar y la fórmula, ¿no? Del Dios desconocido, que ustedes no conocen. Y eso es el asunto. Hay que conocer al verdadero Dios. Yo me acuerdo de uno de estos amigos míos, misionero aquí en México, Jim Hendricks, hace tantos años, en los 80s, nos llevaron a un templo carismático, creo que ahí si no me equivoco, por Toluca, una de estas mini mega iglesias en aquel entonces, y misteriosamente le habían invitado a predicar. Se paró y anunció el texto, Hechos 17, les voy a hablar del Dios desconocido, del Dios que ustedes no conocen. Y yo salí, como cobarde, yo me puse a la puerta y luego estaba ahí al lado de la puerta sabiendo lo que nos iban a hacer. Pero esto es el asunto, su naturaleza, su carácter, ¿no? Sus atributos, su soberanía, obviamente su juicio en contra de todos los no arrepentidos, su justicia, su ira en contra del pecado, el verdadero Dios, ¿no? La necesidad de conocer de Él y ser reconciliados, perdonados, aceptados, ¿no? Y esto es tan solo a través de la persona y obra de Cristo. Es un mensaje acerca de nuestros pecados. Y estos puntos, mucha gente, si tú te pones a estudiar las entrevistas evangelísticas realizadas por nuestro Señor Jesús, siempre estaba hablando de estos puntos, de alguno de estos puntos. Hay personas en donde todo el asunto evangelístico es el pecado que dominaba en la vida de X persona. Y en muchos casos Él sabe que si la persona no es conducida a arrepentirse, con el joven rico es su avaricia, con la mujer samaritana es su adulterio. La lista de ejemplos los conocemos. Con el doctor de la ley, su justicia comparativa, negativa, parcial, externa, como los líderes religiosos en aquel entonces, culpables de estos gravísimos pecados. Y el mensaje habla de esto, de nuestra condición pecaminosa, de nuestra culpa, de nuestros pecados específicos, de lo que nos han hecho, separándonos de Dios, esclavizándonos, enredándonos, ¿no? en un proceso que es lentamente o puede ser rápidamente en un proceso de suicidio espiritual que culminándose nos llevará a la perdición eterna. Y el mensaje habla de esto, de nuestra rebeldía, ¿no? De las consecuencias eternas de esa rebeldía. Y este mensaje siempre es ofensivo. Lo vimos en el primer sermón, en esta miniserie, ¿no? El título, El Evangelio todavía ofende. Y la narración de cómo Charlie Kirk estaba ofendiendo a estas personas que planearon su asesinato ese día. Y los detalles son extraordinarios porque estaban discutiendo uno de estos puntos en relación con la sexualidad humana, no voy a decir más. ¡Pum! En ese momento el disparo llegó, ¿no? Hablando sobre un pecado gravísimo. Y esto es el mensaje, la necesidad, ¿no?, de ser librados del dominio, la esclavitud y las consecuencias eternas del pecado. Y la necesidad de ser cambiados, de recibir una naturaleza nueva, regenerada, que comienza un proceso de transformación continua, culminándose en la glorificación y perfección en el cielo. Y el mensaje está enfocado siempre en cómo a través de la persona y obra de Cristo todo esto sucede. Cómo Cristo vino y en su encarnación, el misterio de la encarnación, la segunda persona de la divinidad se hizo hombre sin que dejara de ser Dios, y vivió una vida perfecta como hombre en nuestro lugar, en lugar de cada creyente. Y murió
en lugar de cada creyente, ¿no? Nuestros pecados le fueron acreditados, imputados a su cuenta, y en el Evangelio su vida perfecta y su muerte son acreditados, imputados a nuestra cuenta, y así Dios nos salva. Esa es la gran doctrina de la justificación por medio de la fe en la persona y obra de Cristo. Esta salvación no es por obras, es por gracia. Este asunto, ¿no? En donde cada religión falsa en el mundo cree lo contrario. La única y verdadera religión, hay tan solo dos, la que enseña que la salvación es por gracia y todas las demás que enseñan la salvación o la justificación por obras. Y luego el tema del arrepentimiento, que es el cambio radical, es un milagro, ¿no? En donde hay un cambio de opinión acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca de nuestros pecados. Y esto nos conduce a dar la espalda al pecado, a romper con el pecado, a volvernos a Dios, a entregarnos a su señorío, creyendo y confiando el 100% en la persona y obra de Cristo. Y los elementos en esta fe siempre son: con la mente creemos, con las emociones confiamos y con la voluntad nos entregamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. A esto volveremos más adelante, a este punto. Ahora, el día de hoy, lo que vamos a hacer es, primero, en la primera introducción, ¿no? Primero, vamos a decir algo. Si ustedes nunca han entendido o escuchado de este asunto, ¿no? Les invito a que pongan mucha atención en este argumento. Vamos a decir algo acerca de lo que en el contexto del evangelismo tenemos que hacer cada día. Algo que tenemos que hacer a lo largo del día, en el transcurso de cada día, día tras día tras día. Lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio a nosotros mismos. Este tema, si nunca lo han escuchado, ¿no? La necesidad de predicarnos a nosotros mismos. Ahora, este tema está en varios textos. No vamos a buscar los textos. Uno de los más citados es cuando Pablo hablaba a los judíos que querían predicar y evangelizar a otros. Les preguntaba en una forma directa, ¿no? Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas a otros, ¿no? ¿No te predicas a ti mismo? La pregunta es retórica y directa, es fuertísima, ¿no? En el capítulo 2 de Romanos viene este punto en una serie de ejemplos, lo aplica así. Le estaba diciendo al judío: tú que quieres comunicar este mensaje a los demás, tienes que primero enfocarte, ¿no?, en tu relación con Dios, en tu necesidad del Evangelio, en lo que el Evangelio significa en tu vida, en lo que el Evangelio está haciendo en tu transformación. Todo este paquete, en esto nos vamos a meter aquí. En una forma abreviada vamos a plantear un argumento sobre la gran importancia de esto. Ahora, para comenzar a discutir esto hay que volver a decirlo. Muchos creen que el Evangelio es un mensaje tan solo para los no creyentes, para los inconversos, para los que no se han arrepentido, para los que no han creído. Pero la verdad es muy diferente. Este mensaje es un mensaje necesario en la vida de cada creyente. En este sentido, lo vamos a discutir aquí. Los creyentes necesitamos predicarnos a nosotros mismos el Evangelio constantemente. Ahora, los argumentos sobre esto los vamos a bosquejar en una forma abreviada, pero comienzan con este fenómeno. Hay 4 evangelios que narran los mismos detalles acerca de la persona y obra de Cristo desde 4 puntos de vista. Y es increíble analizar el contenido, ¿no?, de los 4 evangelios. No lo vamos a hacer el día de hoy, pero ahí comienza el argumento. Luego en Romanos, la gran epístola, la más importante del Nuevo Testamento, estoy de acuerdo con eso, como muchos eruditos lo afirman, 11 capítulos de la epístola de Pablo a los Romanos son dedicados a una explicación la más profunda del mensaje del Evangelio.
Luego en Efesios, 6 capítulos, 3 capítulos en Efesios, se dedican a lo mismo, a una explicación profunda del mensaje del Evangelio. Algunos creen que la epístola dirigida a las iglesias en Asia Menor, en Galacia, la epístola de Gálatas, toda la epístola es un tratado exhaustivo en relación con los errores de las sectas de los judaizantes y los que estaban trastornando y cambiando el mensaje del Evangelio. Toda la epístola trata con este asunto en forma apologética, ¿no? En una defensa de la salvación por gracia sin obras. Y luego el 30% del libro de los Hechos, el 30% del libro que narra los primeros años del cristianismo después de la resurrección y el proceso de evangelización, el 30% del libro de los Hechos consiste de sermones evangelísticos y nada más. Sermones evangelísticos, sermones, ¿no? En donde se anuncia el Evangelio en una serie de contextos. Ya hicimos referencia a Pablo haciendo eso en la ciudad de Atenas en el capítulo 17. Entonces, con esto tenemos el argumento. El Evangelio es algo necesario, ¿no? Y ahora vamos a discutir el por qué. Primero, fíjense bien. El Evangelio pone todo en su perspectiva correcta, ¿no? Es el único medio que proporciona una perspectiva verdadera, ¿no? De lo que es la realidad de las cosas. El Evangelio nos proporciona la perspectiva, lo que vimos en parte hace 8 días de nuestro Señor Jesús, la perspectiva espiritual, ¿no? De la condición caída en que se encuentran todos los seres humanos. El Evangelio interpreta el mundo en que vivimos, colocando todas las cosas en su lugar correcto. El Evangelio es el medio para que conozcamos no tan solo la verdad de la realidad de un mundo caído lleno de pecado, sino cuanto más la verdad acerca de Dios, el verdadero glorioso Dios. La esencia del Evangelio siempre es teocéntrico, es algo centrado en Dios, en su gloria, su fama, su honra, su nombre, sus atributos. No es simplemente algo centrado en los hombres, no es simplemente un mensaje antropocéntrico, es siempre un mensaje teocéntrico, porque lo vuelvo a decir, su propósito es el de llevarnos a conocer verdaderamente a este Dios en una relación personal con Él. Entonces, desde esta perspectiva, comenzamos a ver el argumento. Ahora, los puntos aquí los voy a ir enumerando. Primero, en relación con el por qué debemos predicarnos a nosotros mismos antes que a los demás, predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Primero, escuchen bien, cada uno de esos puntos es un mini sermón, por eso tan solo los voy a bosquejar. Primero, el Evangelio es algo tan profundo, ¿no? Que no es posible sondear todas sus profundidades, todos sus misterios, todas sus riquezas. El Nuevo Testamento habla de esto constantemente. En Efesios dice Pablo, el Evangelio, escuchen lo que dice, el Evangelio es el mensaje acerca de las inescrutables riquezas de Cristo. El lenguaje mismo, riquezas, ¿no? Inescrutables riquezas. ¿De qué? ¿De quién habla este asunto? Las riquezas inescrutables que se encuentran en Cristo Jesús. Y así comienza el argumento, ¿no? Hay una profundidad en esto que nunca se acaba. Ahora, segundo, continuaremos a la luz de lo anterior, estudiando, analizando, aprendiendo a lo largo de la eternidad. Continuaremos aprendiendo más y más y más sobre este mismo asunto. Y la gente necia piensa, no, hermano, llegando al cielo todo lo vamos a ver, no, todo lo vamos a saber al instante. Esto no es así, la Biblia no enseña eso. Y otros dicen, no, pero si vamos a llegar y ser perfeccionados y glorificados en la presencia de Dios, entonces la falta de entendimiento, la necesidad de aprender más implica que no seamos perfectos. Pero escuchen, los ángeles de Dios en el cielo son perfectos, sin pecado.
y anhelan contemplar, según Primera de Pedro. Spurgeon tiene un sermón, creo que se llama Las cosas en las cuales los ángeles desean mirar. Ese texto en Primera de Pedro, el mismo Evangelio. El mismo Evangelio. Cristo en su naturaleza humana perfecta, sin pecado, crecía cotidianamente en sabiduría y en un proceso de madurez. Lucas 2 es un tema extraordinario, siendo hombre sin pecado, ¿no? En ese sentido moral perfecto, nuestro Señor Jesús iba aprendiendo, ¿no? Como un hombre perfecto. Entonces, nosotros también, aun siendo perfeccionados en relación con todo pecado en el cielo, vamos a seguir aprendiendo. Ese tema es extraordinario. Vamos a entrevistar a los héroes, los grandes protagonistas. Vamos a saber de muchísimos detalles, muchísimas cosas que nos serán enseñadas y reveladas llegando al cielo. Pero en tercer lugar, escuchan esto. Es tan importante predicarnos a nosotros mismos, hablarnos a nosotros mismos el Evangelio cotidianamente, por la simple y sencilla razón de nuestra lentitud, de nuestra flojera espiritual, de qué tan lentos somos, qué tan flojos para aprender. Esta fórmula ya la hemos estado viendo desde hace tiempo, oidores olvidadizos, el gran tema de nuestra amnesia espiritual. Ese tema es increíble. Llevamos tantos años con la ilustración. Amnesia es una falla en nuestra memoria que no es permanente, es temporal. En esta amnesia espiritual lo que sucede es tantas cosas que ya las habíamos entendido, tantas cosas que ya las habíamos estudiado, y tantas cosas que ya en teoría ya habíamos llegado, ¿no?, a poner en práctica sus implicaciones, pero no. Y nos encontramos en tantos aspectos de la obediencia, en el matrimonio, la mayordomía, en la chamba, en la vocación, y ese es un tema extraordinario en donde estamos volviendo a aprender cosas que ya las habíamos aprendido desde hace tanto tiempo, y sufrimos en forma cíclica de esta amnesia espiritual. ¿Cuándo más en relación con este asunto, como vamos a ver? El asunto más importante, el Evangelio. Ahora, en una forma más abreviada, el cuarto punto es, esto es importantísimo, hablarnos a nosotros mismos cotidianamente del Evangelio, porque este es el medio que Dios usa para transformar, fortalecer, madurar y santificarnos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y esta verdad comienza con el Evangelio, y en el proceso de transformación, Dios usa el mismo mensaje para transformarnos, meditando, reflexionando. Vamos a ver próximamente en un sermón, es un tema espantoso. La Biblia da por sentado en muchos textos que hemos de memorizar la palabra de Dios, dedicarnos a grabar la palabra en nuestra mente. En este asunto nos vamos a meter. Es algo tan sorprendente y va por muchos caminos, y esto es otro sermón, pero comienza con que no tenían esto. No tenían esto, no podían buscar, tenían que memorizar. Y todos los textos que hablan de meditar, de reflexionar, de aplicar, presuponen que habían grabado, memorizado textos bíblicos. Ahora, en este proceso sucede algo extraordinario. Tú no puedes memorizar ningún texto bíblico y recitar de memoria ese texto sin haber pensado, sin haber reflexionado, sin haber grabado cada una de las palabras en tu mente, sin haber en algún sentido meditado en esto. Y esto es lo que sucede en relación con el Evangelio. Ahora, además, fíjense bien, en este proceso, lo vuelvo a decir, Dios nos está transformando. La persona que Dios quiere que seamos, ¿no?, es una persona moldeada por
el Evangelio. Todo lo que la Comisión dice, que seamos enseñados a poner en práctica, a guardar todas las cosas. Ese es un proceso de transformación en donde vamos a luchar y superar obstáculos, problemas, impedimentos para obedecer a Dios en todo lo que nos ha revelado. Este proceso es interminable, pero no es posible predicarnos el Evangelio y no meternos en este proceso. Ahora, el próximo punto es, ahora bien, con mucha atención este argumento, lo siguiente. Este mensaje, el Evangelio, en una lista de textos, el más citado, lo voy a leer, es, escuchan, a través del Evangelio que el poder de Dios llega a nosotros. No me avergüenzo del Evangelio. Primer capítulo de Romanos. No se avergonzaba Pablo. ¿Por qué no? Porque y la palabra técnica aquí es dinamita, una forma de esta palabra que habla del poder omnipotente, soberano de Dios. El Evangelio es ese poder de Dios para salvación, dice. Es a través de este mensaje que llega el poder de Dios a nuestras vidas, para salvarnos, para resucitarnos de los muertos, para vivificarnos, para obrar arrepentimiento y fe en nuestro corazón. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, pero ese poder llega a nuestras vidas a través del Evangelio. Este es algo importantísimo, es tan sencillo y tan importante. En el argumento aquí, el Evangelio tiene el poder de vencer toda oposición a Dios en tu vida. El Evangelio tiene, tan solo el Evangelio tiene el poder de perdonar todo pecado. Así. Tan solo el Evangelio proporciona el poder para cambiar tu carácter, para transformar. Incluso aspectos de tu personalidad serán transformadas por el Evangelio. Tan solo el Evangelio, ¿no? Este es el medio a través, obviamente no estamos descartando la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo obra siempre a través de la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Y en ese sentido es extraordinario este argumento. El Evangelio nos proporciona este poder. Lo vamos a ver voy a dar unos ejemplos de textos que hemos de memorizar y vamos a ver directamente cómo estos textos se abran y hay un poder que de inmediato comienza a sentirse como presente en nuestras vidas. Ahora, rápido, el próximo punto. Este Evangelio estamos metidos en un conflicto espiritual con el inframundo del diablo, con el enemigo de nuestras almas, con la dimensión espiritual. Hay un gran despertamiento que ha empezado en algunos lugares, en algunas partes de la población americana. Antes de la muerte de Charlie, esto ya estaba en proceso, y una parte de lo que ha provocado este gran despertamiento en medios masivos de comunicación, en podcasts, en personas que nunca antes tenían interés alguno en nada religioso, y ahora están hablando todos de qué, algo tan malo, tan perverso, tan depravado, tan diabólico, tan satánico está pasando en la Unión Americana, y no tan solo en la Unión Americana, a nivel cultural, en todos los países del primer mundo, en su proceso de apostasía, algo perverso. Hay una oposición radical, violenta, física, ¿no? Política, socioeconómica, en todos sus sentidos. El mundo inconverso está percatándose de que hay una dimensión espiritual y están todos hablando de que no, esto no es normal, no, esto no es humano, ¿no? Esto es algo extraordinario lo que está pasando. Y ateos, ¿no? Declarados de por vida, ahora están diciendo, si el diablo existe, tiene que existir Dios. Pero el punto es este. Cada creyente está consciente de la realidad acerca de este conflicto. Y el Evangelio es nuestra armadura. Defensiva, ofensiva, como sea, es un tema extraordinario.
La armadura de Dios, el escudo de la fe, coraza de justicia. Hemos estado predicando una miniserie sobre ese tema en esa, la espada del Espíritu. El punto narrado detalladamente en Efesios 6, escuchan, la armadura espiritual es un cuadro de Cristo. Cristo es la verdad, el cinturón de la verdad, ¿no? Cristo es coraza de justicia, nuestra justicia, ¿no? Los zapatos, ¿no? El evangelio de paz, Cristo es nuestra paz, Cristo es el escudo de la fe, Cristo es el autor de nuestra fe, nuestra esperanza, el casco de la esperanza, la palabra de Dios encarnada. El tema es extraordinario porque cada aspecto de esta armadura habla de la persona y obra salvadora de Cristo aplicado por medio de la fe a nosotros. En este sentido, el Evangelio es la parte esencial, es la parte crucial en este gran conflicto. Y eso es lo que ha abierto la puerta para una evangelización en una nueva generación de personas en el extranjero, de personas que están con, ¿cómo me voy a defender contra este enemigo? ¿Cómo me voy a librar de sus garras? Personas así, ¿no? En mi testimonio, algunos de ustedes han escuchado, yo soy una de estas personas que llegó a creer en el diablo antes de creer en Dios. Y lo que yo veía de la obra del diablo en el rock pesado, en aquel entonces, la muerte masiva de jóvenes, todos estos a los 27, 28, 29 años de edad, cayeron muertos, famosos, riquísimos, poderosísimos, y en el mundo más pequeño lo mismo estaba sucediendo. Y nos dimos cuenta de que hay algo pasando en esto, ¿no? Diabólico, satánico. Entonces, si el enemigo existe, Dios también. Y así, el tercer punto aquí en esta parte es que el Evangelio es el único remedio para todo lo que está mal en el mundo, todo lo que anda mal en tu vida, todo lo que anda mal en el mundo entero. Es el único remedio para la desconfianza, las dudas, los temores, la confusión, ¿no? Las dificultades, las pruebas, las aflicciones. El Evangelio es el único remedio, la única salida, la única medicina, ¿no? La única solución. Y en este sentido, ¿no? Tenemos que hablarnos constantemente a nosotros mismos del Evangelio, porque ese es el poder de Dios que nos va a librar incluso de la culpa, el poder y el dominio del pecado en nuestras vidas. Ese es el argumento en Romanos 6. Lo pinta como muerte, sepultura y resurrección, el símbolo del bautismo, diciendo que así Dios nos libra de la culpa, la condenación, el dominio, el poder, la esclavitud al pecado, todo el asunto, ¿no? Centrado en el Evangelio. Además de librarnos de la esclavitud, de todas estas enseñanzas falsas sobre la salvación por obras. Es increíble este punto, ¿no? La servidumbre a la ley, los adventistas del séptimo día, ¿no? Todas estas sectas que creen que en algún sentido por sus obras se van a salvar, comenzando con la secta católica, la liberación del yugo de la ley. Es imposible guardar la ley porque exige perfección, amor perfecto para con Dios y para con el prójimo, de tal modo que al no amar estamos pecando. Entonces, ¿cómo se van a salvar las personas así? No, la salvación es por gracia, que Cristo en forma perfecta obedeció, amando a Dios, amando a su prójimo, y lo hizo en nuestro lugar. Y lo que Él hizo es acreditado por medio de la fe, aplicado a nuestra cuenta. Somos en ese sentido justificados, perdonados, redimidos por lo que Él pagó en la cruz del Calvario, de lo que era la deuda impagable de estos pecados, y reconciliados con Dios por su gracia. Pero no hay liberación para nadie y nada sin el Evangelio. Por eso el mundo nunca puede resolver sus problemas. No hay paz, no hay seguridad, no hay confianza, hay incertidumbre, hay desesperación, hay caos, hay confusión por todos lados, porque sin el Evangelio no hay remedio. ¿No? Ni siquiera, lo vuelvo a decir, ni siquiera esperanza. En este sentido,
El Evangelio nos proporciona a los creyentes en una forma constante, cotidiana y continua paz y seguridad, descanso, ¿no?, y confianza. En ese sentido, comenzamos a disfrutar de esta relación con Dios, en donde este Dios comienza a encaminar todas las cosas de nuestra vida para nuestro bien espiritual. El Evangelio, el argumento de Romanos 8:28, todo encaminado para tu bien, a través del Evangelio. ¿Qué haríamos sin esto? ¿En qué nos quedaríamos sin esto? En un desastre total. Y el punto sigue siendo, ¿no?, incansablemente lo estoy diciendo aquí, la gran necesidad de predicarnos a nosotros mismos antes de tratar de evangelizar a los demás. Y simultáneamente, ¿no?, las dos cosas. Ahora, el último punto que voy a mencionar aquí es lo siguiente. El Evangelio es lo que Dios usa para ganar nuestro amor, para conquistar nuestro corazón, para transformar nuestro amor egoísta, narcisista, pecaminosa, centrada en nosotros mismos, transformar ese amor en el verdadero amor, ya no egoísta, ya no antropocéntrico, librándonos de nosotros mismos. Y esto es un tema extraordinario, es un mini sermón. Escuchan, el comentario aquí es importantísimo. Este asunto, ¿no?, lo mencionamos ayer en el instituto. Desde chicos, quiero que me vean, quiero que me escuchen, queremos ser vistos, escuchados, conocidos, quiero que me conozcan y quiero que me amen. Desde chicos, ¿no? Y todo el mundo enredado en esto, ¿no? Hasta personas de la tercera edad andan buscando lo mismo, en donde no se encuentra, en los demás. Ni les preocupa ser vistos, conocidos, escuchados y amados por su Creador. No, ni les interesa. Andan tratando de lograr esto en todas sus relaciones interpersonales. El lío comienza en la familia, padres, hijos, cuanto más el matrimonio y amistades, y se extiende a todo el círculo, ¿no?, de relaciones interpersonales, humanas. Escuchan. Todo porque por naturaleza nos amamos a nosotros mismos y nadie más. Esa es la raíz del pecado en el hombre, su amor propio, egoísta, narcisista. Por naturaleza todos los seres humanos nos amamos a nosotros mismos y nadie más. Y luego creemos que tenemos que amarnos a nosotros mismos porque si no lo hacemos nadie lo hará. Desde chicos. Tenemos que amarnos a nosotros mismos porque los demás no lo hacen. Por lo menos no a nuestro gusto. No, por lo menos no es suficiente, ni los papás. Y estamos convencidos por el diablo mismo de que nadie nos amará tan bueno, ¿no?, como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Nadie lo hará tan bueno como nosotros lo hacemos. El Evangelio llega a nuestras vidas y dice, Dios nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos. El Evangelio nos dice que se entregó para mostrar este amor. Se entregó como un acto de amor. Su entrega, no, es su amor. No puede hacer más de lo que ya hizo este Salvador, este Señor, esta persona llamada Cristo. El Evangelio termina ganando nuestro amor, mostrándonos que
que no hay alguien que nos puede amar más, no hay alguien que nos ama más, ¿no? Y luego el asunto se transforma porque en el proceso vamos descubriendo que no hay alguien más digno de nuestro amor que este Dios. Conociendo a este Dios en la persona y obra de su Hijo, su amor se convierte en algo poderosísimo, en un poder irresistible. Se convierte en algo emocional, apasionado, incondicional. Este amor va conquistando, es Pablo, ¿no? Analizando esto, reflexionando en esto, su argumento, no, impulsado, obligado. ¿No? Allá no amarnos a nosotros mismos, allá no vivir para nosotros mismos, allá no simplemente amarnos a nosotros mismos, sino amar a nuestro Dios. Esto es un tema imposible. Es imposible llegar a la profundidad de esto. Lo que hizo nuestro Creador para ganar nuestro corazón en su amor. Y nosotros siendo los más indignos, ¿no? Merecedores de su ira, antes, ¿no? Enemigos declarados. Y este amor no tan solo llega a tu corazón, sino te humilla. Te quedas postrado frente a la cruz. Este dicho en inglés, the ground in front of the cross, it's always level. La parte de la tierra frente a la cruz del Calvario, plano, parejo, para todos. Nosotros somos los mendigos, los que merecemos tan solo su rechazo. Y este tema de que la salvación es por gracia, es obvio, es evidente el punto aquí. Toda la iniciativa en este asunto es de Él. ¿Quién busca a quién? ¿Quién ama a quién? ¿Quién hizo la obra, la única que nos puede salvar? ¿Quién es el que ha enviado este mensaje a los rincones de la tierra, al fin del mundo, el mismísimo mensaje? Es este Dios. Esto es imposible. Espero empezar a imprimir en esta semana un libro de Pink sobre la inspiración de las Escrituras. Tiene una lista tremenda, muy práctica, directa, fuertísimas cosas acerca de cómo sabemos que este libro es inspirado, que es obra de Dios, ¿no? Palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Y comienza con lo que estamos diciendo. Todo lo que el libro enseña acerca de Dios, nadie jamás lo podría haber inventado. Todo lo que el libro revela acerca del pecado humano, jamás, los seres humanos jamás nunca habrían escrito algo así. Jamás. Todo lo que revela acerca de lo que estamos diciendo aquí, lo que este Dios, nuestro Creador, ha hecho para salvarnos. Es imposible que alguien haya inventado esto. Y no hay ninguna religión, va por este lado una y otra vez, no hay ninguna religión en el mundo que tenga ni en lo más mínimo algo parecido al Evangelio. Nada, cero. Esperemos, ¿no? Con la ayuda de Dios terminar las correcciones y imprimir ese libro.
pronto. Ahora, se terminó la segunda introducción, ahora vamos a la comisión. Y aquí vamos a abreviar el argumento, vamos a terminar. Ahora vamos a la luz de lo que hemos planteado aquí, vamos a volver a esta comisión y vamos a ponerlo en el contexto del evangelismo, esta comisión. Estas son las palabras, en teoría, las últimas palabras que salieron de la boca de Cristo. Sabemos que esto técnicamente no es así, porque todas las epístolas son palabra del mismo Cristo, ¿no? Y en el libro de los Hechos hay más ejemplos, ¿no?, de Cristo hablando, comenzando con Saulo, ¿no?, aquel perseguidor. Pero en el sentido de lo que está narrado como la base de todas sus enseñanzas, estas son las últimas palabras. El Apocalipsis es la revelación de muchas cosas de la boca del mismo Cristo, según Juan. Pero aquí, estas son las últimas palabras. En este sentido, esta es la comisión final, estas son las últimas instrucciones, esto es el mandato final, estas son las órdenes, ¿no?, para todos los creyentes, para todas las iglesias. En ese sentido, en sus 5 versiones, ¿no?, en Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y la primera parte de Hechos, las distintas versiones de esta comisión, importantísimas. Estas palabras, ¿no?, importantísimas. Yo he dedicado mi vida a esto. Si nunca se te ha ocurrido, ¿no?, en forma distinta de los pastores, en forma distinta de pastores, maestros, ancianos, en el contexto de cualquier iglesia, los así llamados misioneros son enviados a otros lugares en el mundo. Entonces, esta es mi vida, lo que está aquí. O sea, yo estoy aquí tan solo en obediencia a esta comisión. Si no fuera por esto, lo comentábamos ayer, en menos de 24 horas yo saldría de este país. No porque odio a los mexicanos, odio muchísimas cosas en este país. Y si a ti como en todos sus países, y tú tienes la lista de cosas que tú odias también en este país, y tú tienes en tu familia extendida, yo me atrevo a decir 20, 30, algunas familias, la mitad ya se fueron de este país. Entonces, perdónenme por comentarlo así, ¿no? Es una realidad triste, terrible. Y México es el mejor país en América Latina. Este país es un paraíso, créanme. Estuvimos 12, 13, 14 años en Guatemala, 4 años en Nicaragua. Oh, no, esto es un paraíso. A la vez, ¿no? Ok. Escuchen. Esta comisión, ahora vamos rápido, es importantísima y ninguna versión de la soberanía de Dios, como vamos a ver, esta comisión presupone la soberanía de Dios. Lo que vimos en una pequeña parte hace 8 días, lo vamos a volver a discutir ahora. Y más de hoy en 8. Ninguna versión de los 5 puntos del calvinismo, ningún concepto de la soberanía de Dios nos puede librar de las responsabilidades involucradas en esta comisión. ¿Qué quiere decir eso? Hay un vínculo directo entre los planes y propósitos de Dios y el cumplimiento de esta comisión. Hay un vínculo directo entre el fin, el mundo entero habrá sido evangelizado antes del fin. Y los medios usados para lograr eso, aquí están, en esta comisión. Este evangelio lo dice Cristo categóricamente, ya lo mencioné en la introducción. Este evangelio será predicado en todo el mundo
por testimonio a todos estos pueblos gentiles mencionados aquí. Y entonces vendrá el fin. ¿No? En el Apocalipsis 7 esto es el fenómeno. Ahí congregadas una muchedumbre incontable y la fórmula de toda nación, de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua. O sea, los grupos nacionales, lingüísticos, raciales, políticos, todo el mundo, ¿no? En la mira de esta comisión, y en el cielo, personas de todo el mundo, convertidos, salvados por este evangelio. ¿No? Todo esto logrado por la obediencia al evangelio. No vamos a discutir esto con el fenómeno de la capacidad de hablar verdaderamente en lenguas, incluso dialectos, según Hechos 2. Evangelizaron al mundo greco-romano en una sola generación. Llegaron a sus límites. Ya llevamos 2000 años llegando al resto del mundo sin el don de hablar en lenguas. No. El punto. Lo que esta comisión dice, ¿no? Es desde distintas dimensiones. Es increíble. Porque lo que se nos manda hacer así es lo que hemos estado ocupados haciendo esto, ¿no? Especialmente sin narrar toda la historia misionera. Todos los primeros misioneros en este movimiento en el siglo XVIII, o sea, en los 1700, todos estos que salieron del Reino Unido, de Escocia, Gran Bretaña, todos bautistas. Para los que no quieren entenderlo, todos eran bautistas. Sí, y todos creían en la soberanía de Dios y las doctrinas de la gracia. Y eso es la historia de lo que llamamos la obra misionera moderna. Yo soy un heredero de eso. ¿No? Como los misioneros de la misma. No es un afán por el nombre bautista ni algo denominacional de por medio en el asunto, sino lo que estamos diciendo es que esta obra, podríamos discutirlo, ¿no? Podríamos detenernos aquí. 50 años para llegar a traducir la Biblia, si no me equivoco, 100 idiomas, ¿no? Y en los últimos 25 años se ha duplicado, se ha triplicado. ¡Boom! Es un boom. Y con la inteligencia artificial están con que dentro de muy poco van a tener, por lo menos en el Nuevo Testamento, en cada idioma, en cada lengua, en cada dialecto del mundo entero. Se está acelerando un proceso, obviamente, por la tecnología y por un esfuerzo evangelístico masivo. Punto. Ahora vean lo que está aquí, y con esto vamos a conducirnos a concluir. Esta comisión es grandísima. ¿Por qué? Estamos diciéndolo. Esta comisión, ¿por qué tan grande? Por lo que está al principio de la comisión. El versículo 18, llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada. ¿Qué es esto? La palabra potestad en el cielo, en la tierra, en el cosmos entero. La comisión comienza con una afirmación categórica de la soberanía universal de Cristo sobre todo y sobre todos. La palabra se traduce toda autoridad en nuestra versión antigua, toda potestad, toda soberanía, toda jurisdicción, todo dominio, todo derecho, toda autonomía. Esta es la lista de palabras usadas para comunicar el concepto de esta comisión. ¿No? El que proclama esto a su pequeño grupo de discípulos en ese momento, escuchan, una persona que no tenía apoyo de ningún gobierno humano,
La persona que dijo esto no tenía ni siquiera un ejército, ¿no? Nada como Guardia Nacional, nada, ningún cuerpo policíaco, nada de este tipo, nada en el sentido en que pensamos normalmente gobiernos, ejércitos, policías, fuerzas físicas, militares incluso, nada de esto. No había ninguna institución financiera apoyando esto. Cero. La lista podríamos alargarla. No había ningún apoyo político, socioeconómico, ninguna religión para apoyar, para reforzar, para como lanzar el proyecto de evangelización del mundo. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera un grupo numeroso de seguidores, ni siquiera. ¿No? Estas palabras dirigidas técnicamente a los 11 apóstoles, representativamente, no a la iglesia en Jerusalén y todas las demás desde aquel entonces. Pero se encuentra aquí lo que vamos a llamar una investidura de dominio. Toda potestad me ha sido dada. Ya. Como, no simplemente como Dios, toda potestad ya la tenía. La segunda persona de la divinidad habla aquí, pero como el Dios hombre. ¿No? Como aquel que se humilló y obedeció hasta la muerte de la cruz. Por eso Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre, vean la autoridad, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que debajo de la tierra, los que están en el infierno. En el día de juicio vamos a ver a todos doblegándose frente a esta persona, frente a Él, en su nombre. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor soberano, Kurios, dueño soberano de todos, a la gloria del Padre. De eso hablaba Daniel en su profecía. Vio en una de sus visiones, en el capítulo 7, a una persona semejante, dice el texto, al Hijo del Hombre, dice. Vio una persona así, semejante al Hijo del Hombre. ¿Y qué dice el texto? Escuchen, lo voy a citar. El texto dice, le fue dado a este Hijo del Hombre dominio. A Él le fue dado majestad. A Él le fue dado realeza. A Él le fue dado un dominio eterno que no se acabará nunca. Y su reino, ¿no?, acabará con los demás. Su reino nunca será destruido. Y ese mismo reino acabará con todos los demás. La profecía, ¿no?, bajo inspiración del Espíritu de la boca de Daniel. Y este tema, en el texto más citado en el Nuevo Testamento, algunos dicen, Jehová dijo a mi Señor, y hay dos señores a que Cristo usó este texto entrevistando a algunos líderes religiosos. ¿Cómo es? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿No? ¿Es el Hijo de Dios? Pero ¿cómo es que David le llama Señor? Hay dos señores en el texto. Uno de estos señores dijo al otro señor, siéntate a mi diestra en tanto que se ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No? Y luego viene todo en la lista, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te entregará voluntariamente en el día de tu poder y así. ¿No? En el día de su ira, en el día de su furor. ¿No? Juzgará a todas las naciones inconversas y perdidas y acabará con cada una de ellas. Es increíble el Salmo 110. Es el mismo asunto. Es este asunto. ¿Y el límite? ¿El alcance? ¿Cuál es el límite de esta autoridad? ¿Tiene algún límite? No. La autoridad en esta investidura de dominio inclusiva, ¿no?,
sin límite, toda autoridad. Una palabra griega técnica, toda autoridad, toda clase de autoridad, autoridad absoluta, poder absoluto, derecho absoluto. La naturaleza extensiva del alcance, ¿no? De esta fórmula, toda autoridad en el cielo, en la tierra, no hay nadie ni nada, nadie ni nada fuera de su alcance. Todo ya está bajo la autoridad de esta persona. No hay nadie fuera del alcance de su soberanía, nadie, ningún ser humano. Es por lo tanto, salir a predicar. Sí. Es por lo tanto, a la luz de lo anterior, porque hay un poder sin límite en esta persona. Hay un poder vinculado con su persona, su obra, su evangelio, sin límite. Sin límite. ¿Qué quiere decir eso? Cristo lo dijo. Mucha gente nunca ha entendido este punto. Lo voy a leer. En el prefacio a su supuesta última oración, dice Cristo, escuchen, estas palabras son espantosas. Orando a su Padre dice, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y de inmediato, esto es previo a la cruz, esto es previo a su resurrección, previo a ascender al cielo y sentarse sobre el trono del universo, previo a todos estos eventos, los más importantes en la historia del cosmos, previo a todo aquello, le has dado ya potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Este es el texto, algunos lo consideran como el más extraordinario en relación con este tema que exista, este texto. ¿Qué quiere decir esto? Toda potestad le ha sido entregada a Cristo. Toda carne es toda la humanidad, todo ser humano, es la traducción. Él tiene una autoridad para dar vida eterna a las personas en esta oración mencionadas 4, 5, 6 veces mínimo que le fueron entregadas en el plan eterno de redención, autoridad sobre toda la humanidad con el fin de salvar a sus escogidos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la evangelización, la gran comisión, no tiene el propósito de ganar a todo el mundo. Algunos escuchando hasta ahora en el sermón, algunos no, escépticos, escénicos, dudosos, habrán pensado, no, ¿cómo es posible que ustedes crean una cosa así y no vemos a todo el mundo convertido a Él? No, porque esto no va a suceder, porque esto nunca fue el propósito. No evangelizamos para ganar a todo el mundo. No, claro que no. No. El mundo entero ya le pertenece. Y Él tiene una autoridad exhaustiva, ¿no? Sin límite, como en virtud de su persona, como el que ya es soberano. Y su evangelio anuncia esto. Proclama el evangelio, proclama que esta persona es soberano, es el Señor. Curioso, ¿no? Todas las personas, todas las almas están bajo su soberanía. Y el evangelio anuncia esto. En este sentido, el evangelio, muchos lo pintan, ¿no?, como una invitación. No negamos que hay un argumento en ese sentido, sí, pero en otro sentido no. Porque el evangelio anuncia que ustedes deben sujetarse, ustedes deben doblegarse,
El Evangelio es más que un llamamiento, más que una sugerencia, más que una invitación. Es un mandato, es una orden. Así comenzó su ministerio esta persona diciendo, arrepentíos, arrepiéntanse, ¿no? Y crean en mí, ¿no? El arrepentimiento y la fe son exigencias que exijan obediencia y sumisión a esta persona. La fe, siempre la fórmula, creer, sí, el 100% en lo que esta persona dijo y hizo, confiar el 100% en su obra y entregarse, doblegarse, ¿no? ¿A qué? A su señorío. Invocar a Cristo como Señor. Todos los que invocan a Cristo como, esto es el lenguaje técnico en Romanos 10, su Señor, serán salvos. Serán salvos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Están reconociendo como respuesta al mensaje evangelístico? ¿Están reconociendo a esta persona como su Salvador? ¿Y se están entregando a Él como su Señor? Así. Entonces ya desde esta perspectiva, hay muchas cosas aquí, el tiempo se nos está yendo. Esto comienza a tomar otra dimensión y otro significado. Sí. Ahora rápido. La necesidad de predicarnos a nosotros mismos, ¿no? Sigue. Esto es el tema aquí, no lo hemos dejado. Porque esto es lo que estamos obligados a reconocer cotidianamente. En todo, a lo largo de la vida, ¿no? En el transcurso de cada día, en todas las decisiones, ¿no? Importantes en la vida, no tan solo en las relaciones interpersonales, en la chamba, la mayordomía, es un sinnúmero de ejemplos en donde el señorío de esta persona sobre nosotros es una realidad. Al grado en que, escuchen ahora, ninguna esfera, ningún aspecto de nuestra vida se puede contemplar fuera de este contexto. ¿Qué quiere decir esto? Si el alcance es el cielo, la tierra, el cosmos entero, entonces cuánto más la totalidad de tu vida, la totalidad de nuestras vidas. Esto quiere decir que esta autoridad está vigente, ¿no? Está presente, ¿no? En la chamba, en la empresa, en la oficina, en Hacienda, ¿no? En el municipio, en la prisión, en el campo, en la base militar, en el estadio, en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos. Esta autoridad está presente en todas las esferas, en todos los aspectos de tu vida. Este señorío, esta soberanía, esta autoridad está presente. Si los seres humanos lo quieren reconocer así o no, esto es así. Cuanto más para con los que nos identificamos como creyentes, ¿no? Es increíble. Sale Pablo, ¿no? A los filósofos griegos en Atenas, ¿no? Y se para a hablarles de esto. Incluso llega a la parte en donde esta persona regresará habiendo sido resucitado de los muertos y si no se arrepienten y si no creen en Él, serán juzgados por Él. Y estos filósofos griegos les cayó una bomba por encima, explotó así en su cara la verdad declarada en esta comisión. De igual manera en la celda, ¿no? En Filipos, en Roma, en las sinagogas, ante el tribunal del César romano, el gobernante más, el dictador más, ¿no? Importante en la historia antigua, se paró el misionero Pablo a hablar de esto.
Y tú y yo no podemos excluir ninguna parte de nuestra vida de esta realidad. Esta comisión llega en donde tú vives, ¿no? A todos los aspectos de tu vida. No puedes fragmentar, no puedes separar tu vida en partes, en compartimentos. No tengo aquí un closet, aquí un... No. Todo está en la dimensión, la esfera, el alcance de esta comisión. Ahora rápido, vamos a concluir, lo sigo diciendo. ¿Y qué debemos hacer con esta comisión? Estoy diciendo reconocer su realidad en nuestras vidas, evangelizarnos a nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos constantemente, cotidianamente. Pero ahora vean, dice que debemos a la luz de esto hacer discípulos. ¿Qué? Por lo tanto, dice, hay que hacer discípulos de las naciones, discípulos. ¿Qué es esto? Rápido, la palabra discípulo es una de las palabras más discutidas de la Biblia. Muchísimas iglesias evangélicas en todo el mundo, esto es una cosa espantosa. Lo que enseñan es, no, tú puedes ser creyente en Cristo Jesús sin que seas su discípulo. Y lo que pretenden hacer es separar la obra de Cristo. Tú puedes confiar en esta obra, creer y confiar, y nunca someterte a la persona que hizo la obra. Esa es su enseñanza. Y créanme, en los 80s y 90s, cuando John MacArthur publicó su libro El Evangelio según Jesús, refutando lo que acabamos de decir, aunque lo que MacArthur escribió fue el último libro de una serie que habían salido antes, escritos por otros pastores también, cuando su libro se hizo tan popular porque en seminarios prohibieron la lectura de ese libro. A nivel nacional expulsaban alumnos si te encontraban con ese libro, el Evangelio según Jesús, y el subtítulo del libro, ¿qué significa el sígame? ¿No? Tomar la cruz y seguir. ¿Qué significa el seguirle? El discipulado, ¿no? El señorío de Cristo. No es simplemente confiar en su obra, es entregarte a su persona y reconocer su autoridad y soberanía total sobre todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, los debates, eso es muy parecido a la doctrina católica. No, esto es para los super santos. Tú puedes ser creyente y nunca ser discípulo. Oh, really? ¿Así? ¿A de veras? Y escuchen de la boca de Cristo. ¿Qué significa el discipulado? ¿Qué significa que seamos discípulos? La comisión dice, no dice hacer decisiones, no dice buscar una lista de conversiones de personas que levantaron la mano y repitieron la fórmula mágica, la oración prefabricada. No, dice hacer discípulos. 269 veces los creyentes son llamados en el Nuevo Testamento. 269 veces la palabra es discípulo. ¿Así? Si no me equivoco, más de 90 veces tan solo en el libro de los Hechos. Y Cristo nos saca de dudas con esto. ¿Qué quiere decir esto? Decía Jesús a los judíos que le habían creído. Esa es la versión de esta síntesis. No, es simplemente creer, lo que llamamos creencia fácil. No, yo creo y estoy dispuesto. ¿Quién no estaría dispuesto? Si es el boleto para librarme del infierno, quiero, dame el boleto. No es tan fácil creer. Decía Cristo a estos que estoy citando de Juan 8, había una muchedumbre de gente que habían creído en Él, y decía Cristo, se volteó y dijo a los que supuestamente habían creído, les dijo,
si vosotros permanecieres, si vosotros permanecieres en mi palabra, si permanezcan en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dice la comisión? Enseñándoles que pongan en práctica lo que Él ha mandado. ¿En dónde es que Él nos ha mandado? En su palabra, es lo mismo. Si permanezcan en mis palabras, entonces serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os librará, os hará libres. ¿No? Esta famosísima cita, ¿no? Esta cita en cuestiones socioeconómicas, políticas. Este texto es uno de los favoritos de la izquierda en todo, en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos, uno de sus textos favoritísimos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿No? Estoy resistiendo aquí una terrible tentación sobre un líder en los Estados Unidos. Por lo que nos pueden hacer en YouTube, no voy a mencionar el nombre, asesinado en los 1600, en 1960 y tanto. Ustedes pueden adivinar de quién estoy hablando. Él andaba a lo largo y ancho del país citando este texto en un contexto socioeconómico racial. Vimos Lisa y yo uno de esos documentales. Es increíble. Increíble. Porque nunca creía verdaderamente ese hombre, aunque decía ser creyente, aunque venía de una iglesia bautista. Entre los grupos negros hay muchísimas iglesias bautistas. Ebenezer Baptist Church. Oh, yeah. No creía en el creacionismo, no creía en el libro del Génesis, no creía en el infierno. Creía en un concepto de salvación universal, universalista. Es una tragedia. Le lavaron el cerebro en el seminario en Chicago. Convirtió el mensaje evangelístico en un mensaje socioeconómico político a la hora de su muerte. Yo tuve que apagar la grabación a la hora de su muerte. Ni una palabra sobre el Evangelio. Not a word. Ni una palabra. Hasta sus más allegados consejeros hablaban, no sabemos en dónde está, a dónde se habrá ido. Ni la más mínima esperanza de salvación. Por lo que estamos señalando aquí. A este hombre le pareció bueno seleccionar la verdad nos hará libres, negando lo que viene antes sobre la palabra, el evangelio y el discipulado. Yo dije, había tanta controversia, había tantos rumores, y ahí media hora, una tras otra, y escenas del funeral. Ni una palabra sobre el Evangelio a la hora de su muerte. Entonces eso va por muchos caminos. ¿Cómo se hacen discípulos? La respuesta, predicando el Evangelio, el verdadero, no el falso. No a medias, no a nuestro gusto, no a nuestra manera, no conforme a nuestras ideas. Y hay que entenderlo, el universalismo enseña categóricamente, la idea es la más sencilla. Toman todos los textos que dicen todo. Cristo murió por todos. Y dicen, ok, su obra fue eficaz, se van a salvar todos. Es imposible que se pierdan, la salvación es universal. Ese es el argumento. Es la lógica. Si todos quiere decir todos, se van a salvar todos. Pero si todos no quiere decir todos, están más que equivocados. ¿Y cuántas veces? Los argumentos aquí son muchísimos. Medio mundo ya estaba en el infierno. Un porcentaje altísimo
altísimo de toda la gente que vivió previo a la cruz, ya estaban perdidos en el infierno cuando Cristo se entregó. Por lo tanto, todos no quiere decir cada ser humano en el mundo. Y hay una lista de textos en donde son todos de un tipo, de una clase, de un grupo. Esa es la fórmula técnica de las palabras griegas. No es nunca cada ser humano en el mundo. Y si Cristo no murió por los que ya estaban perdidos, tampoco por los que Él sabía que morirían en sus pecados. De otra forma, Dios estaría exigiendo dos pagos. De otra manera, Cristo pagó una deuda por personas ya perdidas en vano. De otra manera, su obra no salva ni garantiza la salvación de nadie. Así, los argumentos. Pero brincando así. Y escuchen, aquí estamos desviados, Tomás, por favor, ya no. No puedo resistir esto. Uno de sus textos favoritos. Así que como en Adán todos mueran, la palabra todos, también en Cristo todos serán vivificados. Y ellos interpretan vivificados, salvados. 1 Corintios 15, 22, cierran sus Biblias. Ahí está la salvación, es universal, hermano. Y por lo tanto, el evangelismo ya no es nada de esto. Son salvos si lo saben o no, son salvos si se arrepientan o no, son salvos si tienen fe o no. Entonces hay que liberar a los presos de la esclavitud en Egipto. Y el argumento es el evangelio socioeconómico de libertad que invadió la Iglesia Católica Romana a nivel masivo. La gran mayoría de los teólogos, entre comillas la palabra teólogos católicos, en todo el mundo son universalistas. En base a eso, acaban de poner en el Vaticano, en la biblioteca más famosa del mundo, a Muslim prayer rug, una alfombra musulmana especialmente dedicada para que los musulmanes que visitan la biblioteca en el Vaticano en Roma pueden orar ahí dentro de las instalaciones de la Iglesia Católica Romana, porque son universalistas. Creen que se van a salvar todos, no importando su religión. Por eso la bienvenida a quien sea y a lo que sea, al pecado que sea, la religión que sea, son universalistas, como lo fue ese líder político en la Unión Americana. En contraste con la muerte de Charlie, el vicepresidente se paró a predicar el Evangelio. El encargado de las Fuerzas Armadas se paró a predicar el mismo Evangelio. El pobrecito presidente, nadie sabe si es o no es realmente creyente, es una gran duda. Habló del Evangelio y así como 15, 20 y dos pastores buenísimos, ¡pum!, con el mensaje del Evangelio a la hora de la muerte de Charlie Kirk. ¿Y la diferencia? La gran comisión, la verdad de esta comisión. Lo comentábamos ayer, este muchacho va a cumplir si no me equivoco, habría cumplido 32 años de edad en la semana que entra. Murió a los 31. Lo comentaba ayer. Este muchacho, no siendo pastor, evangelista, no, laico, activista en cuestiones políticas, morales, sociales y religiosas. Predicó el evangelio Charlie a más personas que cualquier otra persona en la historia del mundo entero, en 2000 años de historia. Lo sabemos porque 100 millones de personas vieron 4 años de testimonio tras testimonio tras testimonio en el culto o servicio memorial, y luego hablan de 500 millones, 600 millones de personas que han visto los clips y los videos de un muchacho que ni llegó a los 32 años de edad. ¿No? Porque todo lo que hacía lo estaba haciendo en este contexto. Cada cuestión política,
el Evangelio. Cada pecado, el Evangelio. Cada conflicto social, el Evangelio. Lo metía a fuerzas en el mensaje. Ahora hay que concluir. Hacer discípulos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La versión antigua, doctrinar. ¿Por qué doctrinar? Porque la enseñanza es doctrinal. ¿No? En Romanos 6 han obedecido de corazón la forma de doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina del Evangelio. El mensaje es doctrinal. ¿Qué quiere decir eso? Es un mensaje específico, como lo hemos pintado aquí, que abarca todos estos puntos. Así. No es un método, es un mensaje. No es una fórmula, es una persona. Y hay exigencias y condiciones para recibir a esta persona. Hay que arrepentirse y entregarse a su señorío. Busquen en Mateo 11, con esto vamos a concluir. Pero vean, en este argumento la salvación no es universal, está limitada a los creyentes y nadie más. Le has dado potestad para que dé vida eterna a los que Dios, ¿no?, planeó salvar antes de la fundación del mundo. Y aquí encontramos, y con esto vamos a tener que concluir, el tiempo se nos fue. Aquí encontramos, a este texto siempre acudimos, ya lo tienen, Mateo 11. Aquí Cristo nos explica lo que el discipulado significa. Aquí de su propia boca. Si habrá alguna duda aún, aquí viene la respuesta. ¿Ya lo tienen? En 25, el prefacio es lo que estoy diciendo. En aquel tiempo respondiendo, Jesús dijo, en relación con la incredulidad de Betsaida y Corazín y Tiro, estas ciudades sobre la costa norte de Israel, dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. Él mismo. Son las mismas palabras aplicadas a Cristo, ¿no? Aquí se refieren al Padre Celestial. En el misterio de la Trinidad, tres personas, el Hijo orando y hablando al Padre, y reconoce que el Padre es el Señor, ¿no?, del cielo y la tierra, dueño soberano. Curioso, el mismo tema, y en su soberanía, te alabo porque hayas escondido estas cosas de los sabios y los entendidos, y las hayas revelado a los niños. ¿Qué es esto? La soberanía de Dios en la salvación. Dios salvando a los que Él quiere salvar y ocultando de los demás, ¿no?, esta realidad. Así, Padre, pues, así agradó en tus ojos. Y es increíble. Hay un mini sermón aquí. Todas las personas que le acusan a Dios de injusticia al no salvar a todos, todas las personas que se ponen a la doctrina bíblica de elección por gracia, de una salvación por gracia, en donde Dios tiene la última palabra sobre quienes y no serán salvos. Todas esas personas le quieren decir a Dios que no puede hacer lo que quiere con lo suyo, que no le pertenece la prerrogativa. Estamos hablando de misericordia y gracia. De eso estamos hablando. Eso es lo que el mensaje anuncia. Hay salvación, hay misericordia y hay gracia. Pero se la quieren arrebatar de sus manos. No es su prerrogativa otorgar, tener misericordia, como lo dice en Romanos 9, de los que Él quiere. No, Él no puede hacer eso. Y Pablo agrega, y a los que quiere endurecer, los endurece. Y Cristo agrega, estas cosas las has escondido de los sabios y los entendidos, en el contexto mundano, sabios y entendidos. Las hayas revelado a los niños, y a menos que nos volvamos como niños, el mismo Cristo dijo, jamás entraremos en el reino de los cielos.
O sea, el niño no va a discutir, el niño no va a levantar argumentos razonados, objeciones, dudas. No, no, no. El niño va a creer lo que sus padres le dicen. Y eso es lo que sucede en la salvación. El Todopoderoso nos humilla hasta el polvo y nos convence de su verdad, de la persona y obra de su Hijo, a nuestro favor. Y nosotros lo recibimos como pequeños niños, nada más, por su gracia. ¿No? Y luego sigue con el mismo argumento, ven después de decir así te agradó en 26, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Este es el mismo tema. Lo estábamos citando de Juan 17, ahora vean, nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Ahora, no es tan solo el Padre con la autoridad soberana de salvar a los que Él quiere salvar y revelar la verdad del Evangelio tan solo a estas personas, es el Hijo haciendo lo mismo, porque en el misterio de la Trinidad es un solo Dios, misteriosamente en tres personas. Ahora hay que concluir con cómo estas personas son convertidas en sus discípulos. ¿Ven lo que dice? De inmediato, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Esta triple fórmula, venid a mí. Y luego, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿No? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora vamos a concluir con esto. Rápido, ¿qué quiere decir esto? Esto es el evangelismo. Cristo de inmediato, en el contexto de su soberanía, en el contexto de su autoridad, en el contexto de la soberanía de su Padre, anuncia el evangelio, predica el evangelio, predica la necesidad de arrepentirse y creer, anuncia invitando. En este sentido, es una invitación. Ok, se me hace que son órdenes, venid, llevad, aprended, tres palabras, ¿no? En la forma imperativa de mandatos, mandamientos, exigencias. Ahora rápido, para concluir. El yugo, marco de madera, puesto sobre el hombro de una persona, para distribuir en igual porción el peso de ambos lados, ¿no? De un cuerpo, para evitar una carga pesada, desproporcional. Es un tema extraordinario acerca de los animales y todo lo que hacían en el campo. Y el yugo distribuía la carga, el peso, ¿no? en forma proporcional para que cada animal podría llevar su parte. ¿Pero qué quiere decir esto? Venid a mí y llevad mi yugo. Rápido, en aquel entonces el yugo, del cual estoy hablando aquí, representaba espiritualmente la suma de todas las obligaciones en conformidad con las enseñanzas de los rabinos y el judaísmo, comenzando con el yugo de la ley y el yugo de los 10 mandamientos. Y este yugo se había vuelto tan pesado que nadie la podía llevar. Generaba ansiedad, generaba incertidumbre, generaba temor y un tipo de esclavitud y muerte en los judíos que estaban tratando de salvarse por sus obras de la ley, guardando los mandamientos, los 10 mandamientos. Una esclavitud total. ¿Y qué dice Cristo? Si ustedes vienen a mí, y si ustedes quitan este yugo de la ley, del judaísmo, del legalismo y los intentos de salvarse por sus propias obras, van a encontrar que mi yugo no es así. No.
que mi yugo no es fácil, dice, no es difícil, es fácil. No es una carga pesada, no, es ligera, dice. El yugo que yo les voy a poner, ligera. ¿Por qué es esto? Esto es el Evangelio. Claro que sí, es el Evangelio, es el discipulado, ¿no? Ahora vean, la fórmula la conocemos, ¿no? Venid a mí, ¿qué es esto? Creer en mí, ¿no? Confiar en mí. Aprender de mí, ¿qué es esto? Entregándose, van a estar constantemente enseñados y van a estar creyendo y van a estar aprendiendo, ¿no? Constantemente de lo que es mi evangelio, mi verdad, la salvación, ¿no? ¿Y qué más? Llevad mi yugo. Llevad mi yugo. ¿No? Todo esto corresponde a los elementos de la fe. Esto es creer, esto es confiar, esto es entregarse. Es el mismo tema, usando un lenguaje ilustrativo en aquel entonces para explicar el discipulado. ¿No? Venid a mí como Salvador, aprended de mí como Maestro, llevad mi yugo como Señor. Esa es la fórmula. Es tremenda esta fórmula. Es el Evangelio. ¿No? En síntesis, esa es la respuesta al evangelismo. Y así se establece una relación directa, íntima, de por vida con Cristo. Comenzamos a venir, a acudir, siempre creyendo, siempre confiando, siempre aprendiendo, el aprendizaje, enseñándoles, esa es la gran comisión, que pongan en práctica, llevando siempre mi yugo de autoridad, de señorío, ¿no? En el Antiguo Testamento son los oficios de sacerdote, profeta y rey. En el Nuevo Testamento, Señor, Maestro y Salvador y Señor. Este tema lo hemos escuchado muchas veces. Pero así se hacen discípulos. Ahora, hay que concluir, sigo diciéndolo. Es obvio, escuchen. No, esto no son 7 semanas de discipulado. No. Y algunos no los libros. No, las 7 semanas no bastan. Han de ser 52 lecciones sobre el discipulado, el bestseller. No, tampoco. No. No, porque la enseñanza es todos los mandamientos de Cristo, que abarcan a la totalidad de nuestras vidas. Y el proceso no es 7 semanas, 52 lecciones, es continuo, es constante, es cotidianamente, es predicarnos a nosotros mismos, enseñarnos a nosotros mismos, seguir aprendiendo, ¿no? De su persona, de su obra, y en todas las decisiones importantes en la vida, primero su soberanía, primero su señorío. El contexto aquí, para concluir acerca de la comisión, introduce el bautismo como el símbolo del discipulado. ¿No? Increíble. Pero el bautismo está subordinado al discipulado. Muchos dicen que es uno de los primeros pasos en el discipulado, porque el bautismo es el compromiso público con todo esto. Es la confesión de entrega, es la confesión de submisión, es la confesión de obediencia a Cristo como Señor y Salvador, un acto de identificación, un acto de obediencia, un acto de submisión, simbolizando la unión espiritual con Cristo, su muerte, sepultura y resurrección a favor de nosotros. La muerte a la vida vieja, el comienzo de una vida nueva, como discípulos de Cristo, todo este gran paquete en su alcance, ¿no? Está aquí. Y se introduce, no vamos a discutir esto, la doctrina de la iglesia está en este texto porque la meta del evangelismo es de traernos a una relación, escuchan, correcta con el Hijo de Dios,
como sus discípulos, a una relación correcta con la palabra de Dios, ¿no? El proceso del discipulado, y a una relación correcta con la iglesia de Dios. Porque tan solo las iglesias pueden bautizar y recibir a personas, ¿no? Identificando a estas personas como discípulos. Nadie más lo puede hacer, ¿no? Salvo la iglesia local. Estamos a favor del evangelismo en todas las formas posibles. El peligro en todo esto es que muchos terminan habiendo sido evangelizados y nunca llegan a este asunto de una iglesia, de bautizarse. Y no es un asunto denominacional, no es un asunto sectario, ¿no? Porque esta comisión, ¿no?, fue entregada a la primera iglesia en Jerusalén y a todas las subsecuentes. Yo soy enviado de una iglesia que a mí me ordenaron como anciano y pastor en esa iglesia hace más de 40 años y luego tomaron la decisión de enviarme a México para hacer la obra misionera. Aquí estoy. ¿Y a qué me dedico en este país? A sembrar iglesias, a ayudar iglesias, a apoyar a la evangelización a través de misiones e iglesias a lo largo y ancho del país. Y gracias a Dios, desde el centro del país y Aguas Calientes hasta Chetumal, hay iglesias, ¿no?, en donde hemos apoyado, hemos ayudado, hemos enseñado, ¿no?, en esta obra. Yo no hice nada salvo predicar. Yo no sé hacer nada, no soy administrador, no tengo ningún don. Algunos dicen que ni puedes cantar, hermano, que a lo mejor no. Dios me envió a predicar este mensaje. Y así, hay un texto final, Filipenses, vean el texto en Filipenses. Con eso vamos a concluir. Aquí Pablo dice lo mismo. Ven, esta fórmula está por todos lados, este tema. Entonces, aquí es lo que estoy diciendo rápido. La evangelización del mundo no se lleva a cabo a través de campañas evangelísticas, a través de grupos para iglesias, parachurch groups. Si no entienden ese concepto, son grupos que pretenden hacer la obra de la iglesia, pero no son iglesias. No se puede efectuar a través de ninguna organización humana, ni siquiera ninguna denominación cristiana, aunque yo estaba, no jactándome, señalando la verdad, el movimiento misionero moderno, ahí fue a las islas de, it's Adniran Judson, oh man, a la Birmania. Estaba leyendo el otro día, en los 1800, esa nación acaba de proclamar la Biblia como el libro más importante para sus ciudadanos. Estamos 3, 4 generaciones después. El número de tan solo en iglesias bautistas, miles de iglesias y millones de creyentes en ese país pagano. Hace 2 siglos, 1 siglo y medio. Aquí estamos tan atrasados en nuestro querido México. Bien, Filipenses 4. Adniran Judson era presbiteriano en el barco, en la nave, rumbo a Birmania, estudiando el tema del bautismo. Se convirtió en bautista, se regresó. Dijo adiós a las iglesias reformadas y presbiterianas y los bautistas lo mandaron a Birmania. No voy a decir más. Ahora ven esto, Filipenses 4. Esta fórmula en donde todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, amable, virtud alguna, este texto lo hemos visto 1000 veces, y de inmediato dice, ahí está resumiendo las enseñanzas de Cristo en el versículo 8, y de inmediato el discipulado, la gran comisión, y lo que aprendiste, y lo que recibiste. Primero un proceso de aprendizaje, enseñanza, asimilación, enseñanza, llegando a convicciones.
¿no? Y lo que oísteis y visteis en mí. ¿Qué es esto? Lo vimos hace 8 días. Nosotros no podemos evangelizar si nosotros no hacemos un esfuerzo para obedecer todas las mismas cosas. Por eso hay que predicarnos. Nosotros no podemos evangelizar a otros, enseñarles a que ellos obedezcan si nosotros no estamos viviendo en obediencia. Y por eso Pablo dice, no, lo que yo vine a enseñar y predicar, lo que ustedes vieron en alguna medida en mí, esto haced. Esto hay que ponerlo en práctica. Hay que ser hacedores, no tan solo oidores. Es la doctrina y la práctica. Esto es el discipulado. Y en la gran comisión, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, cada día, ¿no? Día tras día, cada momento. Un amigo mío que oró antes de que me enviaron a este país, tenía ahí sobre su escritorio un ministro bautista en la ciudad de Denver, ahora está con el Señor. Tenía ahí sobre su escritorio esta frase de la gran comisión, todos los días, cada día. Ahí lo tenía para que podía verlo. Estaba predicándose así cada vez que lo veía, todos los días, cada día. Y aquí dice, yo estoy con vosotros en la comisión. Y aquí dice, ¿qué dice? Y el Dios de paz será o estará con vosotros. Con nosotros. En la parábola del sembrador, el sembrador resulta ser Cristo mismo. Salieron a sembrar y ahí estás leyendo y Cristo da la interpretación al simbolismo de la parábola del sembrador y termina con que, y el que salió a sembrar, el Hijo de Dios. ¿A cómo el Hijo de Dios? Porque está con nosotros. Está presente con nosotros ahora. La meta aquí es que tengamos una conciencia de su presencia con nosotros en cada culto, ¿no? En cada reunión. Pero esto no está limitado a lo que hacemos en el culto público, en la predicación del Evangelio o la palabra. Está así con cada creyente. Estoy con vosotros, ¿no? Con cada uno de mis discípulos. Y yo soy el soberano, yo soy el todopoderoso, yo tengo el poder. Y a través de estos esfuerzos para comunicar el Evangelio, yo voy a salvar a mi pueblo, yo voy a salvar a mis ovejas. Van a escuchar mi voz, van a salir del redil, de su religión falsa, lo que sea, y van a formar una parte de mis ovejas. Y yo doy mi vida por mis ovejas. Todo el mismo asunto en las parábolas o parábola del buen pastor en Juan 10. Juan 9. Oremos. Padre, te pedimos que nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos al salir de este culto para saber a ciencia cierta si somos o no tus discípulos. Comenzando con todos los creyentes, los que nos identificamos como creyentes, la pregunta de si somos o no, en realidad tus discípulos. Este milagro de tu gracia, este propósito tuyo, esta manifestación de tu soberanía absoluta, es una realidad en la vida de cada creyente presente. Ayúdanos a verlo, a entenderlo, a predicarnos a nosotros mismos, a salir del culto decididos a continuar predicándonos, hablándonos, como lo hacemos sin a lo mejor haber hecholo en una forma tan deliberada.
como lo estamos pintando ahora. Ayúdanos. Y por los que no te conocen, te pedimos para que puedan acudir a Cristo, venir a Cristo y entregarse a su yugo, a su señorío, y aprender de su obra salvadora, el perdón de sus pecados, la liberación de la esclavitud al pecado, y entrar en esta relación con el Maestro, como sus adeptos, sus alumnos, sus seguidores, sus discípulos. Te pedimos que hagas esta obra en sus corazones. Y te pedimos por este descanso en sus almas. En el nombre de Cristo Jesús, amén.